Dios divino nuevo, haz venir. Oh Dios divino nuevo, haz venir. Buenos días, así puestos de pie vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu grandeza, te adoramos, te damos la gloria y te pedimos en esta mañana que abras nuestro entendimiento, que nos enseñes por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que nos des fe para creer en ti, que nos sigas transformando a tu imagen, Señor. Por favor, dame las palabras, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo. Por favor, háblanos, transfórmanos, edifícanos. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares y los invito a abrir sus Biblias en Daniel, capítulo 9. También si no trajeron sus Biblias con ustedes, también va a estar el texto aquí en la pantalla. Estamos llegando ya casi al final del libro de Daniel. Ya pasamos la parte de las historias que se cuentan seguido en la escuelita dominical. Ya llegamos a la parte de las visiones que Daniel ha tenido, de los sueños que ha tenido. Y ahora llegamos a un capítulo donde vemos a Daniel orar a Dios, donde vemos a Daniel cómo él encuentra la palabra de Dios, la lee, la estudia, pide discernimiento, Dios le ayuda a entender su palabra y esto lleva a Daniel a la oración. Y qué importante es tener este pasaje delante de nosotros, qué gusto me da poder hablar precisamente de esto, porque como iglesia queremos seguir creciendo en nuestra vida de oración. Algo que Natán y yo hemos estado platicando, algo que llevamos un tiempo ya pensando, es que queremos crecer más y más en la oración. Es que queremos como iglesia darle un rol más central a la oración. ¿Por qué? Porque todos dependemos de Dios. Porque todos necesitamos a Dios, necesitamos venir a Dios, pedirle cosas a Dios, hacerle peticiones, adorarlo, hablar con Él. Eso es la oración, ¿verdad? La oración es venir a Dios y hablar con Él. Y creemos que es importantísimo. Creemos que debería de ser central para nosotros, que así como tomamos un tiempo para escucharlo a Él por medio de su palabra, también queremos tomar tiempo para orar, para hablar con Él, para decirle lo que pensamos, lo que sentimos, para rogarle, para pedirle que Él obre en nuestras vidas. Entonces en este pasaje de hoy, vamos a aprender 3 verdades sobre la oración. Vamos a ver la oración de Daniel y vamos a aprender 3 verdades. Y son estas las que vamos a aprender. Primero que nada, vamos a explorar la relación entre el plan de Dios y nuestras oraciones. En otras palabras, vamos a contestar a la pregunta de si Dios es soberano y Él ya tiene un plan, entonces ¿para qué oramos? ¿Verdad? Si Dios tiene un plan, si Dios ya ha determinado ciertas cosas que sucedan, entonces ¿por qué oramos? ¿Para qué tiene caso orar? ¿Realmente sirven nuestras oraciones? ¿Realmente nuestras oraciones tienen algún efecto en este mundo? Entonces eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es qué postura debemos de adoptar en oración. ¿Cómo debemos de dirigirnos a Dios? ¿Cómo debemos de hablar con Él? ¿Cómo debemos de pedirle las cosas? Vamos a hablar sobre si es correcto declarar cosas, demandarle cosas a Dios, exigirle cosas a Dios. Y por último, vamos a ver cómo Dios usa nuestras oraciones para salvar al mundo. Cómo Dios utiliza nuestras oraciones, las oraciones de su pueblo, para traer salvación y finalmente para traer su reino a este mundo.
Dios obra por medio de nuestras oraciones. Dios está redimiendo al mundo, Dios está trayendo su reino, Dios está haciendo su voluntad por medio de las oraciones de su pueblo. Entonces vamos a pasar a la primera parte. Todavía no voy a leer el libro de Daniel, quiero dar como una pequeña introducción y quiero contestar esa pregunta de cómo se relaciona la voluntad y el plan de Dios con nuestras oraciones. Sabemos que Dios tiene un plan soberano, sabemos que Dios tiene un plan que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ya había decidido rescatar a este mundo del pecado. Dios ya había decidido reconciliar todas las cosas a Él mismo. Dios ya había decidido salvar a un pueblo para sí por medio de la obra de Jesucristo. Y Dios no va a cambiar ese plan. No hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar el plan que Dios ya estableció de salvar al mundo, de redimir al mundo, de que envió a su Hijo Jesucristo y está rescatando al mundo. Este plan es 100% seguro, 100% irrevocable. Entonces déjame decirte una verdad importantísima. La forma más segura de garantizar que nuestras oraciones sean contestadas afirmativamente es pidiendo de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. En otras palabras, si ya sabemos que Dios va a hacer algo, si ya sabemos que Dios ha prometido hacer algo, ha decidido hacer algo, entonces la forma más segura en la que tus oraciones van a ser contestadas de forma afirmativa es si oras de acuerdo a ese plan. Les voy a dar un ejemplo, pues a lo mejor más o menos simple, pero creo que esta analogía nos puede ayudar a entender esta verdad un poquito más. A veces yo les prometo ciertas cosas a mis hijos, o les digo cosas, ¿no? A veces no digo lo prometo, pero ellos siempre me hacen responsable y me dicen, papi, pero tú lo prometiste, tú nos dijiste que lo ibas a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces yo les digo, ¿saben qué? En la tarde vamos a ir a la playa. O luego les digo, ¿saben qué? El viernes vamos a ir a cenar, ¿no? Les gusta mucho un restaurante ahí de hamburguesas que se llama El Bajón. Les digo, el viernes vamos a ir al Bajón. ¿Y qué creen que pasa cuando es viernes por la noche? ¿Qué hacen mis hijos? Papi, ¿podemos ir al Bajón? ¿Podemos ir al Bajón? O papi, ¿podemos ir a la playa? Ahora, ¿qué pasa? Yo se los prometí, ¿verdad? Yo se los dije. Yo les dije que mi plan, mi voluntad, por así decirlo, mi plan era llevarlos a la playa o era llevarlos a cenar al Bajón. Entonces, esa petición que mis hijos me están haciendo de decir, ¿podemos ir a tal lugar? Está básicamente 100% garantizada. Ahora, obviamente, yo no soy Dios, yo tengo errores, yo fallo, a veces cambio de opinión, a veces algo sale, nos enfermamos, qué sé yo. Entonces, no es, digamos, 100%, pero como ellos están pidiendo de acuerdo a mi voluntad, sus peticiones están básicamente garantizadas. Ahora, a veces mis hijos me piden cosas que no necesariamente les prometí, pero que aún así van de acuerdo a mi carácter o van de acuerdo al plan de nuestra familia. Entonces, por ejemplo, a veces vamos al mercado y mis hijos me dicen, papi, ¿podemos comprar un jugo? Y bueno, a mí me encanta el jugo, no sé ustedes, pero eso es de mis cosas favoritas de habernos mudado aquí, es que hay jugo fresco, de fruta, saludable, delicioso, me encanta el jugo. Entonces, si mis hijos van y me dicen, ¿podemos comprar jugo? Les digo, absolutamente, vamos por un jugo. De hecho, antes de que me lo pidieran, yo ya estaba pensando en ir a comprar un jugo. Pero, ¿qué pasa cuando mis hijos llegan y me dicen, papi, ¿podemos tomar Coca-Cola? ¿O qué pasa cuando mis hijos me dicen, oye, papi, ¿podemos ir a comprar unos dulces a la tienda? O cuando me dicen, oye, ¿puedo ver tu teléfono? ¿Puedo estar ahí en tu teléfono en la pantalla? ¿Qué creen que les digo? Les digo que no, ¿verdad? O sea, yo no quiero aquí inculpar a nadie ni nada, pero nosotros como familia, nuestra filosofía, nuestra voluntad como familia, es que no es saludable para ellos que estén tomando cafeína y azúcar. No es saludable para ellos estar viendo una pantalla cada rato. Entonces,
cuando nos hacen ese tipo de peticiones que no van de acuerdo a nuestro carácter, a nuestro plan, entonces la respuesta casi siempre es negativa, ¿verdad? Entonces, eso es el ejemplo que quiero que veamos, que cuando nosotros oramos y pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él responde de forma afirmativa. A veces Dios contesta de forma negativa, a veces Dios dice que no, porque no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. O las cosas que pedimos las estamos pidiendo de una forma egoísta para nuestro propio bien. Pero sí nos va a ayudar a crecer en oración el entender la voluntad de Dios. El llenarnos más y más del conocimiento de Dios y de su voluntad. Entonces, cuando conozcamos su voluntad, entre más la conozcamos, nuestras oraciones van a cambiar. Nuestras oraciones van a ser más de acuerdo a la voluntad de Dios y van a ser contestadas de forma afirmativa. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo le hacemos para que nuestras oraciones vayan de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios y para que por lo tanto sean contestadas? Bueno, ahora sí vamos a ver lo que hizo Daniel. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículos 1 a 2. Fíjense lo que sucedió con Daniel. Dice, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Daniel estaba ahí en su casa o en donde fuera, no sé, en su trabajo, qué sé yo, y estaba leyendo su Biblia, ¿verdad? No tenía una Biblia así como nosotros, ¿verdad? Nosotros ya tenemos toda la Biblia completa y empastada y todo muy bonita. Daniel tenía rollos y tenía unos rollos de las profecías del profeta Jeremías y él estaba leyéndolos y estoy seguro que estaba orando, que estaba pidiendo dirección al Señor y le fue revelado, recibió entendimiento, pudo discernir por medio de su estudio, pudo discernir la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Daniel después de esto? Dice en el versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas y ayuno, cilicio y ceniza. Entonces te das cuenta de esta conexión. Daniel leyó la Biblia y esto lo llevó a la oración. Daniel estudió la palabra de Dios y esto lo llevó a la oración. Hoy en día tristemente existe como una falsa dicotomía de decir, si estás dependiendo del Espíritu, entonces nada más vas a estar en oración y vas a estar haciendo cosas así como súper espirituales, pero el estudio de la Biblia no, eso mata, ¿verdad? A veces mucha gente hasta dice, la letra mata el espíritu, y lo que quieren decir con eso es que la Biblia no hay que estudiarla. Pero ¿qué es el ejemplo que vemos aquí en la palabra? Daniel estuvo estudiando la palabra de Dios, Daniel estuvo discerniendo la palabra de Dios, y esto lo llevó a la oración. Ahora a lo mejor algunos de nosotros podríamos decir, bueno, pero a ver, espérate, Daniel discernió que en 70 años se iba a acabar el cautiverio, ¿no? Porque recuerdan que Babilonia vino, los conquistó y se llevó a varios judíos de Israel y los llevó a Babilonia. Entonces Daniel descubrió que en 70 años se iba a acabar, pero a lo mejor alguien diría, bueno, pues así que chiste, ¿no? O sea, si ya dice ahí que en 70 años se va a acabar, entonces ¿para qué oró Daniel? ¿Para qué oró? Pero esta no fue la actitud que tomó Daniel. Daniel no leyó y dijo, 70 años, a ver, 69, pues ya se va a acabar, bueno, pues me siento y espero a ver qué hace Dios. Esta no fue su actitud, ¿verdad? Más bien dijo, ya viene, ya se va a acabar. Por fin, ya se va a cumplir la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? Se puso a orar. Se puso en sus rodillas y comenzó a suplicar y a ayunar. Y se puso cilicio y ceniza, comenzó a rogarle a Dios que cumpliera su promesa. Entonces, hermanos, cuando tú y yo leemos y estudiamos la palabra de Dios, cuando discernimos, cuando Dios nos da discernimiento por medio de su Espíritu, esto nos debería llevar a la oración.
Esto no nos debería llevar como a la complacencia, a nada más decir, bueno, pues ya no hago nada, sino al contrario, nos debería de llevar a la oración, al arrepentimiento. La oración que hace Daniel es una oración de arrepentimiento, de confesión de pecados. Entonces, en este primer punto concluimos que el plan de Dios es compatible con nuestras oraciones. Cuando tú y yo oramos, Dios actúa de acuerdo a su plan. Pero no es en vano esa oración. Realmente Dios ha preparado bendiciones que van a ser dadas cuando nosotros oramos. Dios obra y actúa por medio de nuestras oraciones. Ahora, la siguiente pregunta que queremos ver, o el segundo punto, es ¿qué postura debemos de tomar para orar? ¿Podemos demandarle cosas a Dios o exigirle o decir, yo declaro que Dios va a hacer esto y aquí y allá? Vamos a ver la postura de Daniel. Fíjate cómo ora él, fíjate cómo entiende él su lugar y el lugar de Dios. En el versículo 4, fíjate lo que dice. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí en la oración de Daniel? Él reconoce su pecado y el pecado de su pueblo. Él reconoce la grandeza de Dios, él reconoce que Dios es grande y temible. Daniel no se pone al tú por tú con Dios. Daniel no trata a Dios como su compa, su valedor. Daniel no dice, Diosito, por favor haz esto. No, Daniel entiende lo grande y temible que es Dios. Daniel entiende la diferencia tan grande que hay entre el Creador y las criaturas. Y creo que nosotros nos beneficiaríamos de esto también, hermanos, que cuando oramos siempre recordemos quién es Dios, qué tan grande es Dios, con quién estamos hablando. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces vamos a dejar de exigirle cosas a Dios, de demandar cosas de Dios, y más bien vamos a venir a Él en humildad, de rodillas, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras fallas y rogarle que en su misericordia, que en su amor, en su perdón, que por amor a su nombre, que Él conteste nuestras oraciones. Y esto es lo que hace Daniel. Fíjate en los versículos 7 a 10. Fíjate cómo Daniel reconoce su lugar y reconoce el lugar de Dios. En el versículo 7, Daniel dice, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Está reconociendo que a Dios le pertenece la justicia, que a Dios le pertenece la misericordia, el perdón. ¿Y qué nos pertenece a nosotros? La vergüenza. ¿Por qué? Porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque no hemos obedecido.
Y esto es clave, hermanos, cuando venimos a Dios en oración, siempre tenemos que reconocer nuestra vergüenza, nuestra necesidad, la necesidad que tenemos de perdón, de redención. Dice en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hermanos, de nada sirve esconder nuestros pecados, de nada sirve fingir que estamos bien, que estamos perfectos, no. De hecho, recuerdan, ¿verdad?, la historia que contó Jesús a sus discípulos del cobrador de impuestos y del fariseo, que los dos fueron al templo, y el fariseo cuando llega dice, Dios, te doy gracias que no soy como este cobrador de impuestos, yo ayuno, yo doy mis ofrendas, yo hago todas estas cosas buenas. ¿Y qué decía el recaudador de impuestos? Fíjate, Lucas 18:13-14 dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y eso es lo que hace Daniel, ¿verdad? Se humilla. Y de forma representativa humilla al pueblo de Israel y dice, Dios, hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de ti. Hemos transgredido contra tu ley. Fíjate, versículos 11-14 de Daniel dice, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad. Pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Algo que se me hace impresionante y que es importantísimo para nosotros reconocer cuando venimos a Dios en oración, es reconocer que Él es un Dios justo. Esto es importantísimo, ¿verdad? Dios es justo. Muchas veces decimos Dios es amor. Sí, Dios es amor, 100% amor. Y Dios también es justo, 100% justo. Esto quiere decir que cuando Dios juzga, cuando Dios castiga, cuando Dios determina juicio, Él está completamente en lo correcto, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede decir, no, Dios, te equivocaste, no, ¿verdad? Nadie. Dios siempre está en lo correcto, Dios siempre juzga con justicia. Y esto por un lado es bueno, ¿verdad? Porque sabemos que podemos confiar en que Él nunca va a cambiar. Podemos confiar en que Dios no es un Dios caprichoso, que un día está de buenas y un día está de malas. No, Dios nunca cambia. Y su justicia quiere decir que siempre juzga con el mismo estándar. Entonces esto es bueno, pero por otro lado, si somos honestos, esto es terrorífico. ¿Por qué? Porque nosotros merecemos el castigo de Dios. Porque la justicia de Dios determina que tú y yo, por nuestro pecado, merecemos el castigo. Pero ¿qué otra cosa dijo Daniel sobre Dios? Daniel dijo, Dios, tuya es la justicia. Pero ¿qué más dijo Daniel? ¿Se acuerdan? Dijo, Dios, tuya es la misericordia y el perdón. Tuya es la compasión y el perdón. Hay una frase que he visto ya varias veces y todavía no sé qué pensar de ella, pero creo que está por lo menos 50% correcta.
Estoy seguro que todos han visto las estampitas que dicen Dios perdona, Cicatela no. Las han visto, ¿no? O bueno, a lo mejor soy el único. Bueno, no, les digo, todavía no sé qué pensar de eso, no he determinado mi juicio completamente, pero por lo menos sí tienen razón, Dios perdona. Y esa es parte de la gloria de Dios, que Dios perdona, sí es justo, sí es perfecto, sí juzga con equidad, sí le da a los malos lo que merecemos, pero por otro lado, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Y estas son las buenas noticias del Evangelio, que podemos venir a Dios, podemos apelar a su misericordia, a su perdón. Podemos venir y confesar nuestro pecado, pero cuando lo confesamos, sabemos que vamos a recibir el perdón, porque Dios es justo y porque Dios es misericordioso. No por nuestros méritos, ¿verdad? Fíjate lo que Daniel dice en el versículo 18. En el 18 Daniel dice, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. ¿Tú puedes venir a Dios por tus propios méritos? ¿Tú puedes venir a Dios y decirle, Dios, mira, me he portado bien, he ido a la iglesia, fui los últimos 2 domingos y le di una limosna a un pobre que me la pidió, Dios, por favor, escucha mi oración? No, ¿verdad? No podemos venir a Dios por nuestros propios méritos. Más bien venimos a Dios y apelamos a su gran compasión, a su misericordia, a su perdón. Y sabemos, tenemos la certeza de que vamos a recibir perdón. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 a 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Fíjate por último aquí en este punto, cómo habla Daniel y cómo le pide a Dios, apelando no solamente a su misericordia, a su compasión, sino también al propio amor que Dios tiene por su nombre y por su pueblo. Versículo 15, del 15 al 19. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, hermanos, esta es la postura para orar. Es una postura de humildad, es una postura de arrepentimiento, es una postura de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es el creador, nosotros somos las criaturas. Dios es justo, perfecto, nosotros fallamos, nosotros pecamos. Pero Dios es misericordioso y perdonador, y por eso venimos a Él y le pedimos por misericordia. Y ahora el último punto es que la oración trae la salvación de Dios. Nuestra oración trae la salvación de Dios. ¿Qué era lo que estaba pidiendo Daniel? ¿Qué era lo que quería Daniel? Bueno, Daniel, como les digo, él leyó en el profeta Jeremías que decía que en 70 años
se iba a acabar el castigo, que en 70 años iban a regresar a Jerusalén, que el templo iba a ser reconstruido, que la ciudad iba a ser reconstruida, que los muros iban a ser levantados. Entonces, ¿qué hace Daniel? Pues Daniel ora y pide a Dios que todo eso suceda, ¿verdad? Que Jerusalén sea restaurada. Pero vamos a ver que esta oración de Daniel, Dios la utiliza para traer todavía más salvación de la que Daniel se imaginaba. Daniel pensaba que nada más era la restauración de Jerusalén y ya, pero la respuesta que recibe es una respuesta de decir, Dios va a salvar a todos. Dios va a traer una salvación más grande de la que te puedes imaginar. Entonces vemos en los siguientes versículos que Daniel todavía estaba intercediendo por el pueblo, estaba todavía orando cuando recibió la respuesta. En el versículo 20 dice, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Entonces Daniel estaba orando, todavía ni siquiera había terminado de orar cuando vino Gabriel, el ángel, un ángel de Dios, y le dice, Daniel, vengo a darte la respuesta, vengo a darte entendimiento, sabiduría. ¿Por qué? Porque eres muy estimado. Y hermanos, esto es importante para nosotros recordar, que somos estimados delante de Dios. Venimos a Dios, sí, reconociendo su justicia y reconociendo nuestra vergüenza y reconociendo su compasión y su perdón, pero también tenemos que recordar que delante de Dios, los que ya creemos en Jesucristo, los que ya estamos unidos a Cristo, ahora somos estimados delante de Él. Dios se goza en nosotros, Dios se complace en nosotros porque somos sus hijos. Entonces cuando oramos podemos venir sabiendo que Él nos va a contestar con amor. Regresando a la analogía de mis hijos, yo soy un padre muy imperfecto, ¿verdad? Yo no me comparo ni tantito con Dios nuestro Padre, pero todos nosotros que tenemos hijos sabemos que incluso cuando tu hijo viene y te pide algo que así es una locura, que ya sabes que le vas a decir que no, pero se lo dices con amor, con cariño, hasta da un poquito de ternura cuando piden ese tipo de cosas, ¿no? Especialmente cuando son chiquitos y te hacen la petición más loca que te hayas imaginado y dices, no, obviamente no lo vamos a hacer ahorita, pero cuánto amor, cuánto cariño les tengo. Y de la misma forma Dios, no, más bien de la misma forma, de una forma 1000 veces más perfecta, e increíble y más grande, Dios nos ama, Dios nos estima, Dios se deleita en nosotros y Él contesta nuestras oraciones. Ahora, ¿cuál es la respuesta a su oración? Bueno, primero la voy a leer y después vamos a ver la interpretación. En el versículo 24, esto es lo que le dice Gabriel. Gabriel le dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el final habrá guerra,
las desolaciones están determinadas. Y Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, bueno, muchos de nosotros leemos esto y decimos, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo el ángel? ¿Qué le contestó? Bueno, vamos a ver lo que le contestó el ángel. Primero que nada, Daniel estaba pidiendo que ellos pudieran regresar a Jerusalén y que Jerusalén fuera reconstruida. ¿Y qué es lo que el ángel le dice? Le dice, sí, Jerusalén va a ser reconstruida. Después de 70 semanas, ahora esta parte es interesante porque 70 semanas, literalmente la palabra es 70 sietes, o sea, 70 grupos de 7. Entonces, la interpretación que yo personalmente tomo, que he leído, que otros hermanos tienen también, es que estos 7 son grupos de 7 años. Entonces, 70 grupos de 7 años, cuando este tiempo termine, sí Jerusalén va a ser reconstruida. Y sí, Jerusalén va a ser restaurada, el templo va a ser construido nuevamente, y lo vemos bajo Esdras, Nehemías, que regresaron y que reconstruyeron el templo, reconstruyeron las murallas, reconstruyeron la ciudad. Pero ¿qué es lo que le dice el ángel? El ángel le dice, esta Jerusalén que va a ser construida otra vez, ¿qué le va a pasar? Va a ser destruida nuevamente. ¿Y qué es lo que le está indicando? Esta no es la respuesta final a tus oraciones. Sí, va a ser reconstruida. Sí, el pueblo va a regresar, pero a final de cuentas va a ser destruida otra vez. Y le está apuntando hacia algo más grande. Fíjate lo que le dice, lo voy a leer nuevamente del versículo 24. Dice, 77 han sido decretados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Fíjate las cosas que van a ocurrir. Dice, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir, y aquí la traducción varía, ¿verdad? Para ungir a uno santísimo. ¿A qué se refiere todo eso? ¿Cuándo va a terminar la transgresión? ¿Cuándo va a terminar el pecado? ¿Cuándo va a ser expiada la iniquidad? ¿Cuándo va a llegar la justicia? ¿Cuándo va a ser sellada la profecía? ¿Cuándo va a ser ungido un santísimo? Está hablando de la venida de Jesucristo. Le está diciendo Daniel, sí, Jerusalén va a ser reconstruida. Pero al final de estas 70 semanas, de estos 77, algo más grande va a suceder. Va a venir un ungido y Él va a comenzar la redención del mundo. No solamente la reconstrucción de Jerusalén, sino la redención de todo el mundo. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar a la iniquidad. Gabriel está diciendo a Daniel, va a venir uno para perdonar al mundo, para traer la salvación final. Y le dice, ¿verdad? Sí, va a ser restaurado. Y va a venir el Mesías príncipe, volverá a ser edificada, pero en tiempos de angustia, y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto o será cortado. Está hablando de Jesucristo, está hablando de la pasión de Cristo, cuando va a ser rechazado, cuando iba a ser golpeado, humillado, escupido, cuando iba a dar su propia vida para rescatar a su pueblo. Y después habla, ¿no?, de otro príncipe que va a venir. Este es el general Tito, que iba a venir de Roma y destruir, sitiar a Jerusalén, destruirla. Pero hermanos, el punto de todo esto es que la oración de Daniel, Dios la utilizó para traer la salvación más grande de todo el mundo. Dios utilizó la oración de Daniel no únicamente para cumplir su promesa que hizo con Jeremías del regreso a Jerusalén, sino también para cumplir sus promesas que había estado haciendo de rescatar al mundo y redimirlos por medio de su pecado. Entonces, hermano, cuando te sientas desanimado, cuando sientas que a lo mejor tus oraciones no tienen sentido, o para qué oramos, para qué le pedimos a Dios, tenemos que recordar que Dios obra de una forma mucho más grande de la que nosotros nos podemos imaginar.
A lo mejor en nuestra mentalidad pedimos por algo muy, muy chiquito. Pedimos algo muy simple. Y no está mal, no tiene nada de malo. Nuestro entendimiento es limitado. El entendimiento de Daniel era limitado también. Pero lo bueno es que cuando pedimos con fe, cuando venimos a Dios, cuando lo obedecemos y oramos para que Él cumpla su voluntad, Él responde de una forma más increíble de lo que nos podíamos imaginar. Y Él trae salvación al mundo. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos, cuando les enseña a orar, les dice: oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre, haz tu voluntad, venga a tu reino. Jesucristo les está enseñando a los discípulos a pedir que el nombre de Dios sea santificado. Y alguien diría: bueno, ¿qué no es santo ya el nombre de Dios? Y decir: haz tu voluntad. Decir: bueno, pero ¿qué no Dios ya hace su voluntad? Y decir: venga a tu reino. Y diríamos: bueno, pero ¿qué no Dios ya inauguró su reino? Pero Él aún así nos pide que oremos que esas cosas sucedan aquí en la tierra, como ya son una realidad en el cielo. Entonces, hermanos, orar pidiéndole a Dios que santifique su nombre, que haga su voluntad, que venga a su reino, no es una pérdida de tiempo. Más bien es la forma que Dios ha establecido para obrar, para traer su reino, para cumplir su voluntad, para santificar su nombre. Cuando oramos y pedimos estas cosas, no es en vano. Dios va a contestar. Y quiero concluir con esto, hermanos, ya para ir pensando más en la Santa Cena que vamos a tomar en unos minutos. Se me hace muy interesante la oración de Daniel. Se me hace interesante que Daniel pide perdón por el pecado del pueblo. Se me hace muy interesante que Daniel incluso reconoce su propio pecado. Ahora, seamos claros, obviamente Daniel, siendo humano, él tenía pecado. Pero en el libro de Daniel se nos describe un hombre básicamente perfecto. No había nada que le pudieran encontrar malo a Daniel, ¿verdad? Sabemos que él es hombre, es imperfecto, pero se me hace tan interesante que Daniel ora y pide perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y esta oración es una oración representativa. Daniel está intercediendo por su pueblo, está tomando los pecados del pueblo y se los está atribuyendo a él mismo, y está orando de forma representativa para que Dios los perdone. Y hermanos, esto nos apunta hacia un hombre verdaderamente perfecto. Daniel, sí, estamos seguros que cometió pecado, estamos seguros que falló, pero Jesucristo nunca pecó. Jesucristo nunca falló. Jesucristo obedeció la ley de Dios perfectamente. Él siempre se sometió a la voluntad de Dios, pero cuando fue y se subió a esa cruz, Él tomó tu pecado. Él tomó mi pecado. En esa cruz Él se puso nuestros pecados encima de Él. Él murió, Él fue crucificado en esa cruz por nuestros pecados. Él no murió por ningún pecado que Él cometió. Él murió por los pecados que tú y yo cometimos. Él intercedió por nosotros. Y precisamente eso es lo que vamos a recordar ahorita que tomemos la Santa Cena. Vamos a recordar que por medio de la muerte de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Y por medio de ese perdón y de esa reconciliación, ahora tú y yo podemos venir ante Dios, podemos entrar al trono de gracia. Podemos acceder al trono de gracia, podemos orar, podemos venir y hablarle a Dios, sí, con reverencia, con temor, pero también con confianza de decir: Padre. Piensa tantito en esto. ¿Te imaginas qué locura es que tú y yo le podamos decir a Dios: Padre? Habiendo sido sus enemigos, habiendo sido pecadores, habiendo estado condenados a la muerte por causa de nuestro pecado, ahora por medio de la obra de Jesucristo le podemos decir Padre a Dios. Y esto es porque Jesucristo tomó nuestros pecados, porque Jesucristo nos dio su justicia, porque ahora unidos a Él somos hijos de Dios. Vamos a orar y vamos a seguir meditando estas verdades.
Padre, te damos gracias porque escuchas nuestras oraciones. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que a pesar de que Él no cometió pecado, Él fue a la cruz voluntariamente y cargó con nuestro pecado y nos perdonó. Gracias porque somos adoptados, porque podemos llamarte Padre. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Ayúdanos a orar con fe. Ayúdanos a depender de ti en oración. Te lo pedimos, Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a seguir meditando en lo que hemos escuchado, recordando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y les invito ahí donde están a responder en